Muy buenas a todos mis hermanos en Cristo Jesús y amigos también. Vamos a iniciar ya con el estudio de este precioso libro, el libro de los Salmos, ¿no? Y como decíamos al principio en el video introductorio, vamos a comenzar hablando obviamente, de todos los capítulos, comenzando por el primero, ¿va? Y antes de que, inicien el video, de que comiencen a ver el video, apreciaría mucho que le dieran un like y que sobre todo lo compartieran con bastantes personas. Porque la meta de esto es que muchas personas conozcan la palabra de Dios. Y vamos a comenzar hoy con el capítulo 1. Ahora bien, tenemos que entender que el libro de los Salmos comienza descartando toda la ilusión común esa de que la vida pecaminosa es la vida perfecta. Lamentablemente, en el mundo que siempre hemos vivido, se nos lava el cerebro por medio de la televisión, de la radio, hoy con las redes sociales, por ejemplo, y se nos enseña de que para ser felices hay que satisfacer todos los deseos de la carne o seguir esa línea de pensamiento mala que nos están presentando en todos estos medios de comunicación. Pero lo que vamos a ver a continuación aquí en este primer capítulo, David comienza descartando esa idea, porque creemos que este primer capítulo lo escribió David. Y nos comienza a enseñar de que verdaderamente ese es un concepto erróneo, de que esa no es el camino a la felicidad, porque verdaderamente eso lo que trae son problemas y tristeza. Muchas veces cuando una persona quiere llevar una vida así santa, una vida correcta, muchas veces la gente lo ve con una burla, con un desdén, porque comienzan a decir que una persona que lleva una vida así es como de esas personas muy religiosas, o muy de los aleluya, como nos llaman muchas veces. Pero nos daremos cuenta que verdaderamente ahí está la felicidad. Comencemos con el Salmo que en muchas versiones creo que es correcto el tema que le ponen, ¿va? Yo no le voy a poner tema a este Salmo porque creo que está bien. Dice el justo y los pecadores. Y claro que encaja bien porque, como dice el salmista, son pocas las personas que conocen al Señor. Vamos a ver cómo hace alusión a que prácticamente no son muchos los que siguen o los que quieren obedecer el camino del Señor. Comencemos con el primer versículo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es bien común el paralelismo que hay, la comparación marcada. Ese es el primer punto que tenemos que ver en este libro de los Salmos, la comparación marcada que hay entre el justo y los pecadores. Ojo que David está haciendo alusión a que dice bienaventurado el varón, es decir, está hablando en forma singular y plural. Dice que solo es una persona la que busca al Señor, dando a entender que son pocos los que buscan al Señor. Y dice después: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ahora ya hace la comparación de la pluralidad, o sea, el montón de personas que se pierden. Y esa es la distinción. Y eso se parece mucho a lo que dijo Jesús, ¿se acuerdan? En el Nuevo Testamento, que son pocos los que entran por la puerta estrecha, pero muchos se pierden por el camino ancho. David prácticamente nos está enseñando aquí casi una misma comparación, dando a entender que son pocos los que verdaderamente evitan esa vida mala. Y esa palabra bienaventurado significa feliz, dichoso y alegre. Claro, esa palabra varón también significa que no significa genéricamente que solo se está refiriendo a los hombres, ¿va? Tenemos que aclarar que ahí está diciendo a niños, niñas, jóvenes, muchachas, anciano, anciana, toda aquella persona que verdaderamente evita esos malos consejos, evita las malas compañías de las personas impías. A eso se está refiriendo David. Esas son las personas felices. Y es interesante que
Vivimos en un mundo donde la impiedad se está volviendo cada día más cruel, pues. Y aquella persona que verdaderamente teme al Señor evitará esas malas compañías. No quiere decir con esto que los cristianos tenemos que alejarnos del mundo o decir que no podemos, no tenemos que tener de cierta forma un trato con ellos, con las personas que no conocen la verdad, ¿va? Pero lo que no tenemos que hacer nosotros es compañía con ellos, ni mucho menos hacer amistad con sus pecados y sobre todo querer vivir en esa vida que viven ellos. Recuerden que nosotros estamos aquí en este mundo para evangelizarlos. Es como lo que hacía Jesús. Jesús, sí, es cierto, Jesús se llevaba con rameras, como dice la Biblia, prostitutas, como lo conocemos hoy, y con ladrones, por ejemplo. Pero Jesús no vivió su estilo de vida, Él los evangelizaba. Esa es la misma idea. Nosotros inevitablemente estamos en este mundo, pero lo que tenemos que hacer es evitar todos esos malos consejos que nos están enseñando, lamentablemente. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora bien, esas tres líneas son un mismo pensamiento. No lo vayan a tomar como que se está refiriendo a tres cosas distintas. Es obvio que si uno anda en malos consejos, obviamente que uno termina haciendo cosas malas. Y lo más triste de todo es que uno termina volviéndose un escarnecedor. ¿Qué significa escarnecedor? Significa que nos volvemos aborrecedores de la verdad. Y en este caso, como dice aquí, de la verdad de Dios. En pocas palabras es como lo que dice allá la Biblia, de que la fe viene por el oír, ¿va? Y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios con fe y obediencia, entonces hacemos las cosas que a Dios le agradan y seguimos en el camino que nos ha enseñado, que nos ha trazado Dios Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo pasa, pero al revés. Cuando una persona obedece los malos consejos, entonces inevitablemente termina en el camino de la perdición, en los caminos malvados, termina volviéndose más malo. Y hay un punto triste también, que si no se arrepiente en ese momento, termina convirtiéndose en un aborrecedor, pero de los más horribles, hacia las cosas de Dios. Por eso es que ahí la línea va ascendiendo, va subiendo. Es decir, si seguimos los consejos malos, obviamente terminamos haciendo cosas malas, terminamos en ese camino de pecadores, como dice David. Y al final, si no nos arrepentimos, entonces caemos en el nivel, bueno, más bien descendiendo, sería la palabra correcta, más bien caemos en el otro nivel más bajo, que nos volvemos completamente aborrecedores de todo lo correcto. Y vivimos verdaderamente en una sociedad donde cada día está permitiendo lo malo. A nuestros niños se nos enseña a diario de que puede ser lo que tú quieras hacer. Eso, si lo vemos bien, suena un poco así como cumple tus sueños, pero con el aumento de las ideologías de género que estamos viendo en nuestro alrededor, eso es un falso concepto. A nuestros jóvenes se nos está enseñando de que no es pecado, pues, tener relaciones íntimas antes de casarse, y al final eso lo que trae son problemas. A nuestra gente ya, así como nosotros, adultos, se nos está enseñando de que no existe un juicio de parte de Dios. Es más, con tal de evitar todas esas ideas de la ira de Dios, del castigo de Dios, hasta se nos está enseñando de que no, de que Dios es un Dios bueno. O sea, de una forma u otra nos están mal aconsejando. Y solo verdaderamente la persona que verdaderamente ha entregado su vida a Dios evitará todos estos malos consejos. ¿Y cuál es el deleite de esta persona que es feliz? Bueno, la razón está en el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es interesante que toda persona que verdaderamente evita todos estos malos consejos, toda esta falsedad que se nos está presentando, tiene como base la palabra de Dios. Bueno,
para el judío piadoso en el Antiguo Testamento, como está escribiendo aquí el salmista, era esa ley que Dios había dado, ¿va? Esa ley donde se le enseñaba que él solo tenía que adorar a Dios, no tener imágenes, no guardar el día de reposo, no tomar el nombre de Dios en vano. Ese era su deleite, la ley de Jehová. Para nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento es toda la palabra completa de Dios. Todo el consejo que ya está escrito aquí, revelado en la palabra de Dios. Nuestra meta es deleitarnos en esta misma ley, ve que es ahora la palabra de Dios completa. O como llama Pablo allá en Romanos, la ley de Cristo. Que ahora obedecemos a Cristo y toda nuestra mirada tiene que ser puesta en Él. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es increíble de que cuando uno verdaderamente lee con fe todo el consejo de Dios que está escrito aquí, hay un sentido verdadero a la vida. Y sí, yo sé que más de algunos de los que me están viendo ahí van a decir, no, pero es que yo he visto que hay gente que cuando lee la Biblia queda loca. Es que hay gente que tal vez es porque no ha leído la palabra de Dios con fe ni la ha obedecido. Más que todo se meten por un camino que no tiene que ser. Pero cuando verdaderamente tú obedeces la palabra de Dios, le encuentras un sentido a la vida. Cuando entiendes de que aquí está todo revelado de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, comprendemos la voluntad de Dios. Y ese es un deleite para un verdadero cristiano, una verdadera persona que ha nacido de nuevo. Por eso es que estamos viendo el punto marcado que hay entre el justo y las personas que no han nacido de nuevo. Primero, evita todos esos malos consejos, pero la razón de eso está en que su deleite está en obedecer la palabra de Dios. Fue el mismo Dios que le dijo a Josué una vez, antes de que entrara a la tierra prometida, le dijo esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es lógico que cuando ponemos a Dios en primer lugar, y obvio, obedecemos como ley su palabra, créanme, vamos a entender muy bien cuál es la buena voluntad de Dios, como dice Pablo allá, agradable y perfecta. Y el resultado de esto, ¿cuál va a ser? Que si obedecemos la palabra de Dios de día y de noche, meditamos en ella, porque también recordemos que no se trata solo de leerla como hacemos muchas veces, o como hacen otros que, a donde me lleve Dios, ahí leo ya. No, se trata de ser obedientes a la palabra de Dios, meditar. Aunque sea un versículo que lean, no importa, pero si ustedes meditan bien, ¿qué quiere decirme el Señor a través de este versículo? Créanme, esa es una meditación de las buenas y va a tener sus buenos resultados. Porque, como vamos a ver en otro capítulo de este salmo, la ley de Jehová es perfecta que convierte al sabio, ¿ves? Entonces, es inevitable que cuando meditamos en este libro precioso y sagrado, van a haber buenos resultados. Y claro, los buenos resultados los describe el mismo versículo 3, cuando dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, oigan, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se fijan? ¿Cómo hay comparación en lo que le dijo Dios allá a Josué? Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, entonces prosperarás en tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está diciéndolo nuevamente el salmista. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué increíble la analogía que hace este hombre con respecto a aquella persona, ya sea niño, hombre, mujer, niña, muchacha, muchacho, toda aquella persona que verdaderamente se aleja de las malas compañías y pone la ley o la palabra de Dios aquí como estandarte en su vida y como obediencia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hace esa analogía de los árboles esos fuertes, frondosos, esos árboles fuertes que resisten cualquier tempestad. Árboles que pueden venir toda clase de sequías, vientos fuertes, pero aquellos árboles no se mueven. Y esa es la idea.
Cuando nuestra vida está cimentada en la palabra de Dios, créanme, puede venir cualquier tempestad que ustedes me puedan decir y no va a haber nada que nos mueva de ahí. Aún podemos estar en las peores circunstancias, inclusive podemos estar a punto de perder la vida, pero si nuestra fuente de agua es la palabra de Dios, no nos moverá nada, ninguna tormenta, ninguna tempestad. Es más, es donde más vamos a entender el sentido de la vida, porque es que estamos aquí. Por eso haces analogía entre que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Obviamente que los árboles, ustedes han oído, yo no sé de biología, o de, ¿cómo le dicen a esto? De los botánicos que estudian esas cosas de los árboles. Pero eso nos lo enseñaron en la escuela, obviamente, no me van a decir que no. Que los árboles tienen las raíces profundas y que un árbol cuando crece más fuerte se alimenta del agua que hay subterránea, ahí en el suelo, pues. Y cuando esas raíces agarran el agua, el árbol empieza a fortalecerse. La palabra de Dios también es comparada con el agua. Si nosotros cada día nos bebemos de esa agua como los árboles, nuestra fe cada día será más fuerte. Y ahí sí va a tener sentido aquello cuando le dijeron los apóstoles a Jesús, aumentanos la fe. Qué interesante la siguiente analogía que dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es decir, es un árbol fuerte que sus ramas y sus hojas permanecen siempre fuertes. Eso hace comparación a la fe. Cuando verdaderamente estamos bien cimentados en este precioso libro, nuestra fe no va a caer. Siempre va a estar fuerte. Peor ante el montón de mentiras que hay hoy en día. Peor ante los falsos evangelios que están saliendo hoy en día, que asusta sinceramente. Tantos falsos apóstoles, profetas, tantas mentiras que se están diciendo acerca del mismo Dios y de su Hijo. Tantas mentiras que se están diciendo acerca de la palabra de Dios, que no es un libro inspirado, que fue un libro escrito más después y por eso no tiene mucha validez y que no puede ser obra de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, un montón de mentiras que sinceramente uno se asusta, la verdad. Pero verdaderamente la persona que se ha alejado de los malos caminos, de todos aquellos malos consejos que nos está enseñando el mundo hoy, y pone como prioridad la ley de Jehová, como dice aquí, o la palabra ya completa de Dios que tenemos revelada en el Nuevo Testamento, no va a caer. Y es más, hay otra bendición, y todo lo que hace prosperará. Esos son resultados, son resultados inevitables de lo que pasa cuando tenemos como meditación, la ley del Señor o la palabra de Dios. Quiere decir que vamos a ser exitosos. Ojo, no quiero malentender esto, dar a malentender esto y decir que es que como el evangelio de la prosperidad, de que en lo económico vas a estar bien. No se trata de eso en sí. Sí tiene que ver con lo económico a veces, cuando por ejemplo, ordenas tus finanzas, pero siempre pensando en lo que Dios te manda hacer. Claro que ahí sí va a haber prosperidad, pero no es esa falsedad de que si tú le das a Dios pactos, o que si tú le ofrendas a Dios, o que, como dicen muchos, yo he visto que Dios me dijo que hay que ofrendar. No, eso no es prosperidad. Eso es un falso evangelio que nos están presentando. Y aquí la prosperidad no se refiere a eso de que todo lo que hace prosperará, no se refiere solamente a lo económico. Se está refiriendo a que va a haber un cambio impresionante en tu vida. Vas a prosperar en todas las áreas espirituales. Tu vida va a ser una vida victoriosa porque precisamente has evitado toda aquella corriente mala del mundo. Y verdaderamente, como estamos hablando, es un marcado contraste el que hay aquí. Acabamos de ver en los primeros estos primeros tres versículos, todas las cosas buenas que le pasan a la persona que evita toda aquella corriente mala, mundana,
toda aquella corriente mala donde está gobernando el príncipe de las tinieblas. Y teme a Dios, medita en su ley. Todo eso es lo que está pasando. Ahora miren el otro contraste, lo que le pasa a la gente que no quiere obedecer al Señor. Dice así el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ahí ya cambia la cosa. No así los malos, es decir, hace una pauta primero, los malos no son así. Y es obvio, la gente que no conoce a Dios, obvio que se vuelve perversa. No tienen ninguna consideración hacia la verdad. Es más, a ellos solo les interesa saber de que ya no haya esa predicación o que no se les hable de ese Dios si se pudiera. Por eso es que existe el ateísmo. Porque el ateísmo quiere así evitar a toda costa que le digan que hay un Dios moral, que no acepta lo malo. No son así los malos, no son como el justo que acaba de mencionar el salmista. Es todo lo contrario. Las personas que no quieren conocer a Dios odian todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con la verdad. Por eso dice Pablo, son como esas personas que detienen con injusticia la verdad de Dios. Y si lo vemos, claro que sí, en la actualidad. Miren cuántas cosas malas se están viendo. Cómo la gente le está endiosando literalmente a la ciencia. Están dando a entender que la ciencia, prácticamente están dando a entender como que la ciencia es Dios. Y prefieren creerle más a teorías falsas que a la misma palabra de Dios. Que obedecer, evitar todo eso malo, pues. Por eso dice así no son los malos, es cierto. No así los malos van de mal en peor. Pero hay resultados malos en eso, como en todo, hay consecuencias. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Ahora, ¿qué es el tamo? Bueno, hace la analogía de que el tamo es ¿se han fijado ustedes en las películas? Unas hojas secas que se juntan así todas y hacen una pelotita así, y que se van por el desierto y se pierden hasta que el viento se las lleva y se pierden, pues. Esa es la idea que hace el salmista aquí, que los malos son como ese tamo, como esas hojas pues secas que se las lleva el viento y no hay vuelta atrás. Es decir, está hablando de algo bien fuerte. Está hablando de que los malos tienen una perdición eterna, no solo física. Eso es de lógico. Si estamos aquí en este mundo, si hacemos cosas malas ya de por sí nos traen malas consecuencias. Imagínense si no nos arrepentimos, lo que un día nos espera ante ese Dios. Esa es la idea que está dando el salmista, que los malos, las personas que no obedecen a Dios son como ese tamo, pues que el viento se lo lleva y ya no se sabe más, pues. Así son los malos, se pierden, pues. Y no hay retorno prácticamente porque no quieren arrepentirse. El siguiente versículo dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ahora, esto se ha explicado de otra forma, porque pareciera que diera a entender que hablara de algo que está sucediendo aquí en la tierra, pero no, se está refiriendo a un juicio futuro. Porque cuando dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, está haciendo referencia a cuando Dios haga su gran juicio. Obvio que los que no quisieron obedecer la palabra de Dios, la ley de Jehová, no van a estar jamás en la congregación de los justos. Porque en aquel día dice la Biblia que los justos van a estar delante de su Padre, allí con Él. No van a estar las personas que no obedecen a Dios. Ellos van a ser descartados y más bien juzgados. Esa es la idea que da a entender el versículo 5. No se levantarán los malos en el juicio. Claro que sí. Los malos no van a poder estar en la congregación de los justos, ni van a ser copartícipes de ellos porque ellos tuvieron su oportunidad de arrepentirse y no quisieron hacerlo. Aquí más que todo en este versículo 5 está hablando del juicio que va a hacer Dios en aquel gran día sobre los que no quisieron obedecerle. ¿Cómo van a ser alejados y condenados, juzgados eternamente?
Y concluye el Salmo con un versículo muy importante. Tenemos que tenerlo en cuenta. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Sintámonos alegres, contentos de que tenemos un Dios que nos conoce perfectamente, que sus ojos están día a día sobre nuestras vidas, viéndonos si le estamos obedeciendo bien, si estamos evitando toda aquella cosa mala que nos está presentando el mundo, todas aquellas falsedades, mentiras. Un Dios que verdaderamente conoce la forma en que le obedecemos, que quiere levantar nuestra vida, que está pendiente de nosotros, no como alguien malo diciendo, ¿qué estás haciendo? No, más que todo viendo a ver en qué le hemos fallado para corregirnos ahí. Por eso dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Claro que sí, Dios nos conoce bien, y a los malos también, y sabe que a los malos nunca les va a ir bien, que toda aquella persona que no obedece el evangelio, pues lo único que le espera es una muerte, una condenación eterna. Yo sé que el mundo de hoy nos está enseñando de que no existe vida después de la muerte, que no hay cielo ni infierno, que cómo sabe la gente quién ha ido allá a la otra vida para saber si es cierto que el cielo o el infierno existe. Todos esos argumentos son a diario que los presenta la gente. Cuando se les predica dicen, no, pero ¿y quién sabe que existe el infierno? ¿Quién sabe? ¿Han venido alguien de allá para decirnos si es real? Aquí está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces está hablando de que va a haber un juicio, una condenación. Y lamentablemente, todas aquellas personas que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo perecerán eternamente. Y precisamente a eso es lo que me refiero. ¿Quieren ustedes verdaderamente, bueno, muchos de los que estén aquí espero que sean creyentes verdaderos? Y los que no son creyentes y están viendo este canal, si lo llegan a ver, pues aquí está la palabra de Dios haciéndoles la invitación. Que conozcan al camino verdadero, el camino que los va a llevar al Padre, y se llama Jesucristo. Ese camino donde Él mismo dijo, Él es la verdad, la vida, y nadie puede llevarnos al Padre si no es por medio de Él. Y qué interesante que eso lo dice Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por mí. Interesante porque es el único camino que, aunque sea angosto, nos lleva a la vida eterna. Y verdad porque solo en Él está la verdad. Y esa verdad la encontramos ya escrita aquí, miren, en la palabra de Dios. Y vida porque obviamente todo eso es lo que produce el nacer de nuevo. Entonces, vivimos en un mundo hostil, cruel y perverso, como vamos a ver en el estudio del siguiente salmo, el Salmo 2. Pero solo la persona que verdaderamente teme al Señor evitará todo esto malo que nos está enseñando el mundo. Que cada día nos está enseñando de que el pecado es bueno, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Donde se están practicando unas injusticias horribles y la gente está obedeciendo todo eso, lo está viendo como algo bueno, donde se aplaude la maldad prácticamente. Eso es lo que el salmista nos está invitando a que evitemos, porque ese no es el camino a la felicidad, nunca lo va a ser. El camino a la felicidad se llama una sola persona y es Jesucristo, y es el único que nos va a dar sentido a la vida. Y aquí está la comparación. El que obedece al Señor, pues, bueno, es el que ha nacido de nuevo. Y el que no le conoce, pues, es triste decirlo, pero solo le espera un terrible juicio de parte de Dios. Dice la Biblia que la ira de Dios está sobre él. Y muchas gracias por quedarse hasta el final viendo este video. Y mi meta sobre todo es que compartan este video. Eso será una bendición. Y claro, para terminar, pido a Dios porque
les dé mucha sabiduría, que les ayude a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, para que sigamos enfrentando este vivir diario en el que se nos está enseñando que todo lo malo es lo bueno, cuando sabemos que no. Todo lo malo trae consecuencias. Entonces, ¿por qué estamos viviendo en un mundo tan hostil? Pues porque hay tantos problemas cada día. Por eso mismo, porque el camino malo no es el camino a la felicidad, jamás lo va a ser. Solo Jesús verdaderamente nos puede llevar al verdadero conocimiento y al Padre. Y les agradezco mucho, que Dios les guarde. Gracias.